cristiana que dice: castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos a cantar entonces este himno en adoración, pero también edificación de nuestra vida por la letra que tiene este himno. Yo quiero parar. Vamos a leer de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo número 17. Vamos a leer todos juntos del versículo 17 al 21. Repito, del Evangelio de Juan, capítulo 17, de los versículos 17 al 21, leemos todos juntos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 17 al 21. Una vez encontrado, entonces, leamos todos juntos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Pueden ocupar sus asientos y como esta
va a ser una gran conferencia. Vamos a aprovechar el tiempo inmediatamente y vamos a pasar a la primera parte del tema que está aquí adelante, el ecumenismo, unidad sin verdad, que va a ser expuesta por el pastor Daniel Porta Sepúlveda, pastor de la Quinta Iglesia Metodista Independiente. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Agradecemos a Dios porque nos permite estar presentes en este lugar, que es la casa de Dios, apartada para su gloria, para la oración, para la edificación de la iglesia. Para los hermanos de la misión de la Iglesia Metodista Independiente es un privilegio volver a tenerles en el primer templo de nuestra misión, donde pastorea nuestro pastor Manuel Ulloa. Yo soy pastor de la Quinta Iglesia Metodista Independiente. Gracias al Señor, Él ha sido con nosotros. Hemos como misión tratado de caminar en las sendas antiguas, como me imagino que cada uno de los que están acá representando a sus congregaciones lo está haciendo. Y eso es nada más que por gracia y misericordia del Señor. Para mí es una responsabilidad enorme. Cuando el pastor Joel me indicó que tenía este tema, inmediatamente oré al Señor para hacerlo con el temor a Dios, pero también pensando en la edificación de la iglesia. No soy experto en cuanto a ser un historiador o algún tipo de doctrina teológica, excepto por los propios estudios que uno tiene en el seminario o el instituto bíblico, pero sí no depositamos nuestra confianza en las capacidades humanas, sino en la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo para poder hablar de su palabra. Muy bien. Bien, ya en la primera diapositiva que tenemos adelante, presentación, aparece el título de este tema: el ecumenismo. Tratar el tema del ecumenismo implica abordar una de las advertencias más solemnes de las Sagradas Escrituras para la Iglesia fiel. Bajo la apariencia de amor y hermandad, el ecumenismo moderno propone una unidad basada en el compromiso humano, sacrificando los fundamentos doctrinales. A diferencia del pensamiento moderno, Dios ordena a su pueblo verdadero a mantenerse separado de los sistemas religiosos corruptos. En Apocalipsis 18, versículo 4, se escucha una voz del cielo que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Dios es santo y nos hace un llamado a la santidad, a la iglesia fiel. La santidad, kadosh, que en el contexto hebreo hace referencia no solamente a la perfección moral, sino literalmente a estar apartado para Dios, separado, consagrado para Él, para un uso exclusivo de nuestro Creador. Bajo esta premisa,
la Iglesia debe mantenerse diferenciada de cualquier doctrina, filosofía o alianza que desvíe el mensaje bíblico original. Una Iglesia que se mezcla con el mundo pierde su identidad y su autoridad espiritual. La pureza de la novia de Cristo depende de su capacidad para decir no a las alianzas que comprometen la sana doctrina. Con la ayuda de nuestro Creador, pedimos entendimiento para abordar este tema en esta conferencia. El ecumenismo, unidad sin verdad. La exposición estará organizada en dos partes. La primera, donde vamos a definir el concepto de ecumenismo y examinaremos el papel histórico de la Iglesia Católica Apostólica Romana con relación a este movimiento. Y la segunda parte, analizaremos la postura de las distintas iglesias cristianas frente al ecumenismo y sus implicancias. Les invito a que cierren sus ojos y oremos. Padre Santo, Dios de los cielos, rogamos para que al adentrarnos en este tema, seas tú con tu pueblo. Gracias por quienes están presentes, por aquellos que nos acompañan a través de esta transmisión virtual, donde hay hermanos tanto de nuestro país como también de otras nacionalidades. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Definiendo el término. El término ecumenismo deriva del griego oikoumene. Esto significa lugar habitado por la humanidad. Eso significa oikoumene, lugar habitado por la humanidad. Esto se pasa en historia en los colegios cuando se trata del Imperio Romano. Aunque en el Imperio Romano se utilizó inicialmente para designar la totalidad de los territorios conquistados, este concepto trascendió lo puramente geográfico para definir al mundo como una unidad administrativa e ideológica bajo el dominio imperial. En el ámbito religioso, el término ha tenido dos vertientes principales. Por un lado, se emplea para designar el movimiento impulsado por diversas iglesias cristianas con el fin de restaurar la unidad entre las diferentes denominaciones. Por otro lado, sectores más liberales han buscado ampliar este enlace para promover la confluencia de distintas religiones en un mismo movimiento. Cabe precisar un matiz conceptual de la definición del término. Estrictamente hablando, en la teología y la historia de las religiones, el ecumenismo se refiere de forma exclusiva a la unidad entre cristianos. Vale decir, por ejemplo, católicos, ortodoxos, protestantes, etc. Mientras que la relación entre credos diversos, como el cristianismo, el islam, el judaísmo o el budismo, entre otras, se denomina diálogo interreligioso o panreligioso. Sin embargo, no se puede obviar que este objetivo interreligioso es impulsado por líderes políticos y religiosos a nivel mundial con el fin de unificar o acercar las diferentes fes. Se busca así superar
los distanciamientos que generan falta de comunicación entre naciones, extremismo y conflictos bélicos. En este contexto, destaca el papel de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual ha promovido a lo largo de los años diversos encuentros interreligiosos para favorecer este acercamiento, y es innegable su deseo de ser la religión dominante a nivel mundial. La Gran Ramera. El pastor David Horta Sepúlveda, mi hermano carnal, advierte sobre el liderazgo de la institución católica romana en el movimiento ecuménico en sus ponencias Estrategia Ecuménica Católica Romana para el siglo XXI y Ecumenismo, Historia e Influencia. Esta última fue presentada durante el 15º Congreso Mundial del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, celebrado en Santiago de Chile en 1997. En sus exposiciones, el pastor Horta sostenía una postura que mantiene su vigencia hasta el día de hoy, a pesar, dice, a pesar del tiempo transcurrido desde que influyentes teólogos y eruditos bíblicos como Calvino, Wesley, Finney, Moody y Spurgeon señalaran persistentemente a la Iglesia Católica Romana como la gran ramera y la madre de las abominaciones de la tierra, la influencia de esta institución sigue siendo determinante. Al examinar las acciones, estrategias e influencia de la Iglesia Católica actual, a la luz de las profecías bíblicas, no podemos sino llegar a la misma conclusión que estos grandes hombres de fe. Babilonia no es solo una ciudad histórica cuyos orígenes se remontan a la edificación de la Torre de Babel, Génesis 10:10. Es un concepto de alcance mucho mayor. Las Escrituras la presentan como objeto de la ira divina, lo que revela una realidad sumamente repugnante ante los ojos de Dios. El libro de Apocalipsis nos ofrece señales claras que permiten identificar a la Iglesia Católica Apostólica Romana como esta entidad. Los teólogos e intérpretes que sostienen esta postura señalan varios puntos de coincidencia textual, especialmente en Apocalipsis capítulo 17. Por ejemplo, se dice de ella, y yo creo que la mayoría de los que están acá lo han estudiado, que está sentada sobre 7 montes, Apocalipsis 17:9, y aquí hay mente que sostiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. En el texto, los 7 montes representan la sede de la mujer. Geográficamente, la ciudad de Roma es mundialmente conocida como la ciudad de las 7 colinas: Aventino, Celio, Esquilino, Quirinal, Viminal, Capitalino y Palatino. Hay una 8ª colina, pero está fuera de la ciudad. Otra característica: vestida de púrpura y escarlata. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Estos dos colores son precisamente los distintivos de la jerarquía católica eclesiástica. El púrpura es el color litúrgico de los obispos y el escarlata, rojo, es el color oficial de las vestiduras de los cardenales. Otro punto: adornada con oro, piedras preciosas y un cáliz. Apocalipsis 17:4. Y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Que representa
la acumulación de riquezas materiales y el uso de cálices de oro en el ritual de la misa, considerado por el protestantismo tradicional como un ritual ajeno a las Escrituras. La verdad que yo pensé aquí entrar un poco más en el tema sobre las riquezas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que realmente son enormes. Las inversiones que tienen son realmente gigantes. Pero dije, lo dejamos hasta aquí porque el tema es extenso. Otro punto: fornicación con los reyes de la tierra, Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La fornicación, en el lenguaje profético, significa infidelidad espiritual mediante alianzas políticas. El Vaticano es un Estado soberano que firma concordatos y mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos e ideologías globales a lo largo de la historia. Otro punto: madre de las rameras, Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Se interpreta con relación al título formal de la Iglesia Católica Apostólica Romana como madre y cabeza de todas las iglesias. Mater et Caput, que es la abreviatura de Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum, que en el fondo es madre y cabeza de todas las iglesias, acusándola de haber engendrado y provocado en el mundo entero falsas creencias y doctrinas. F. O siguiente punto: ebria de la sangre de los santos, Apocalipsis 17:6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se relaciona con la persecución histórica y la ejecución de disidentes religiosos, protestantes y grupos considerados heréticos, como los valdenses, albigenses y hugonotes en su debido tiempo, a través de la Inquisición y las guerras de religión, especialmente en Europa. Esta es la Babilonia la Grande, que mediante su seducción ecuménica encandila a quienes la admiran. Resulta evidente, por tanto, que la estrategia satánica de promover el movimiento ecuménico que busca unificar a las distintas confesiones cristianas e incluso promover el diálogo interreligioso con el Islam, el judaísmo y diferentes religiones, especialmente orientales, no es más que una plataforma de preparación para la manifestación del anticristo. Cabe señalar también que grandes líderes del protestantismo se han visto seducidos por esta iglesia. Para el mundo, la unidad es la ausencia de conflicto, pero para Dios, hermanos, la unidad es la presencia de la verdad. La Biblia no nos llama a unirnos con cualquiera que mencione el nombre de Dios, sino con aquellos que caminan en su palabra. La verdadera unidad cristiana no es una mezcla de creencias distintas, sino una coincidencia total en la doctrina revelada de las Sagradas Escrituras. Intentar unir la luz con las tinieblas para verse más fuertes ante la sociedad es una rebelión contra el diseño divino.
el peregrinaje ecuménico de la institución católica apostólica romana, hitos históricos. El camino de la Iglesia Católica Apostólica Romana hacia el ecumenismo y la unificación de los cristianos es una de la transformación profunda. Durante siglos, la postura prevaleciente fue de distanciamiento y llamados al retorno de los separados. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se dio un viraje histórico, que lo veremos más adelante, hacia el diálogo interdenominacional, la búsqueda del perdón mutuo y la cooperación activa. A continuación, se resaltan algunos hitos históricos que ilustran cómo ha evolucionado la postura de la Iglesia Católica Apostólica Romana con respecto a otras religiones y sus diferentes esfuerzos a lo largo del tiempo a favor del ecumenismo. Veremos el primer término del siglo I al V, en forma muy resumida, donde hablamos de los inicios de la Iglesia. A través de los años, la relación histórica entre el Imperio Romano, la conquista y el ecumenismo es profunda, directa y teológica. De hecho, como vimos en la introducción, el propio concepto del ecumenismo existe gracias a la estructura geopolítica del Imperio Romano y a sus campañas de expansión militar. Roma creó un espacio unificado que luego redefinió el concepto del mundo habitado, como dijimos al principio, oikoumene, sentando las bases de la estructura de la Iglesia. A medida que Roma realizaba sus conquistas militares por todo el Mediterráneo y Europa, para el ciudadano romano, la oikoumene pasó a ser sinónimo de las fronteras del imperio. Todo lo que estaba dentro del imperio era el mundo habitado. Lo que estaba fuera del imperio eran tierras bárbaras o incivilizadas. Las conquistas de las legiones romanas crearon una infraestructura única, rutas marítimas seguras, calzadas romanas, la pax romana, y el uso universal del griego y el latín. Paradójicamente, esta red militar de la conquista romana fue la red por la que el cristianismo primitivo, una de las causas, se pudo expandir con enorme rapidez. De manera semejante a lo que ocurre hoy con la Iglesia Católica Apostólica Romana y su relación con otros credos cristianos, el Imperio Romano permitía que los pueblos conquistados continuaran adorando a sus propios dioses. Permitían continuar con sus rituales. Recordemos lo que pasaba en el tiempo de Jesús. El Imperio Romano, convirtiendo a Israel en una nación tributaria, aún así permitía los rituales del judaísmo, por ejemplo. Sin embargo, exigía siempre el reconocimiento de la supremacía del Estado y en muchos casos la participación en el culto al emperador. Los romanos practicaban el sincretismo religioso, incorporando divinidades extranjeras a su propio panteón, identificándolas con sus dioses tradicionales. La verdad es que la lista es larga, pero, por ejemplo, el dios egipcio Osiris se transformó para Roma como Dionisio. No obstante, cuando una religión era percibida como una amenaza para la unidad del imperio, Roma podía prohibirla o perseguirla, tal como sucedió con el cristianismo en sus primeros siglos. Y es por eso que durante los primeros 3 siglos los cristianos fueron perseguidos intermitentemente porque su lealtad al Rey de Reyes
desafiaba el culto pagano imperial. Sin embargo, el Estado romano tenía una obsesión estructural: la unidad política y el orden social. Cuando el emperador Constantino I legalizó el cristianismo en el año 313 con el edicto de Milán y asumió el control del imperio, se dio cuenta de que la religión podía ser el pegamento ideológico para unificar sus conquistas. Este actuar de Constantino en el pasado tendrá su símil en el anticristo, proyectando que esta unión de las creencias religiosas será el pegamento unificador para su gobierno satánico. La historia nos dice que en aquellos años surgió un problema. La iglesia cristiana estaba fragmentada internamente por disputas doctrinales, como el arrianismo, que sostenía que Jesucristo, el Hijo, no era eterno, sino coetáneo con Dios Padre, una criatura creada por Dios. Para solucionar las divisiones eclesiales que amenazaban la estabilidad del imperio, Constantino dio un paso sin precedente. Convocó el primer concilio ecuménico en Nicea, año 325 después de Cristo. ¿Por qué se llamó ecuménico? Porque el emperador pagó el viaje e invitó a todos los obispos de toda la oicumene, es decir, de todas las provincias del Imperio Romano, para llegar a un consenso doctrinal. Aquí el concepto del ecumenismo unió la política imperial con la teología. Para Roma, la unidad doctrinal era una necesidad del Estado. El edicto de Tesalónica, 380 después de Cristo. Con el emperador Teodosio, el cristianismo fue declarado la religión oficial del imperio. A partir de este momento, la unidad religiosa, ecumenismo, se convirtió en ley imperial y la disidencia doctrinal fue llamada herejía. Pasó a ser vista como un delito contra el Estado y merecía la persecución. Este hito provocó un giro en la estrategia satánica de persecución a la fiel Iglesia de Cristo, ya que la postura provocó una peligrosa aceptación del cristianismo, pero inició la fusión entre la política y la fe. Al transformarse el cristianismo en el único camino para acceder al prestigio, el poder eclesiástico y los altos cargos públicos, las filas de la iglesia se llenaron de pseudo cristianos, personas que asumían la fe no por una verdadera conversión de corazón, sino por puro interés geopolítico y ambición personal. La búsqueda de la unidad eclesial pasó así a responder más a agendas de control estatal que a la fidelidad del Evangelio. Siglo XI. Recordemos que estamos viendo algunos hitos históricos. El gran cisma de 1054, la ruptura de Roma con el Oriente. Recordemos que un cisma es una división, ruptura o separación dentro de una comunidad, organización o religión. La separación entre la Iglesia de Occidente, Roma, y las iglesias de Oriente, ortodoxas, no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de siglos de tensiones culturales, políticas y teológicas, como la disputa sobre la autoridad del Papa y la cláusula de filioque. De esto último no me voy a referir mayormente, pero que significa filioque del Hijo. El debate sobre la autoridad del Papa gira en torno a cuánto poder e influencia debe ejercer el obispo de Roma sobre el resto de las iglesias cristianas. Roma sostenía que, por ser el sucesor de San Pedro, a quien Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el Papa poseía la autoridad suprema, inmediata y universal sobre todas las iglesias en el mundo. Así también el Papa tenía la capacidad de intervenir en los asuntos internos de cualquier diócesis,
nombrar obispo y dictar dogmas o normas canónicas sin requerir la aprobación de un concilio. En cambio, las iglesias de Oriente, ¿cuáles eran? Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, reconocían al obispo de Roma un lugar de honor, o otorgaban al obispo de Roma un lugar de honor especial por ser sede histórica y el lugar del martirio de Pedro y Pablo. Sin embargo, lo consideraban el primero entre iguales, no un superior jerárquico. Para el Oriente cristiano, la máxima autoridad de la Iglesia no residía en un solo hombre, sino en el concilio ecuménico, la reunión de todos los obispos en diálogo y consenso. Esta discordia, conocida como el Gran Cisma de 1054, hizo que se perdiera la comunión entre las iglesias de Occidente y las iglesias de Oriente, ya que Roma reafirmó su pretensión de centralidad y jurisdicción universal. La iglesia occidental comenzó a definir de forma mucho más rígida los límites de la ortodoxia. Recuerden que ortodoxia es doctrina correcta, frente a las acusaciones de las iglesias orientales, haciendo del primado del Papa un pilar innegociable. En las imágenes, la imagen están las autoridades actuales de estas iglesias. Siglo XVI, la Reforma Protestante, un desafío interno. Durante el siglo XVI, la figura de Martín Lutero, junto con Calvino, Zwinglio y otros reformadores, criticó duramente la corrupción eclesiástica, la venta de indulgencias y fundamentalmente doctrinas teológicas claves, simplificadas en lo que nosotros conocemos como las 5 solas. Sola Escritura, donde podemos decir que la Biblia es la única autoridad suprema en materia de fe y práctica, no las tradiciones humanas ni decretos eclesiásticos. Solo por la fe, o sola fide. La justificación del pecador se recibe únicamente por la fe en Jesucristo, no por obras ni méritos propios. Sola gracia, o solo por gracia. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, otorgado por su gracia, no por esfuerzo humano. Solo Cristo, solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, suficiente para la salvación sin necesidad de otros intercesores. Y la quinta, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Toda la vida del creyente y la obra de la salvación existen para glorificar únicamente a Dios. A diferencia del cisma de 1054, en esta separación, la Reforma Protestante fragmentó el corazón de la Europa católica occidental, y esto provocó una respuesta de supervivencia, puesto que la Iglesia Católica veía que este ecumenismo, uniendo todas las iglesias, estaba perdiendo su influencia y su objetivo. La contrarreforma o reforma católica, articulada principalmente en el Concilio de Trento, 1545 al 1563, representa la respuesta institucional y doctrinal más importante frente a la Reforma Protestante, convocada por el Papa Pablo III en la ciudad italiana de Trento. Se desarrolló a lo largo de 18 años intermitentes, en 3 periodos, y sentó las bases del catolicismo moderno hasta mediados del siglo XX. Sus resoluciones se dividieron en 2 grandes ejes: reafirmar la doctrina frente a los protestantes y reformar la disciplina interna de la Iglesia. Trento no buscó un diálogo de conciliación con los protestantes, sino trazar una línea clara entre lo que era católico y lo que era considerado herejía. Se redefinieron los sacramentos, la justificación y el papel de la tradición junto a las Escrituras. Roma asumió una postura institucional
donde la verdad divina debía ser protegida de las influencias desviadas del exterior. Esto dio lugar a herramientas de control doctrinario, como el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos. La Iglesia Católica multiplicó sus escritos teológicos dedicados exclusivamente a rebatir los argumentos de la Iglesia protestante y ortodoxa. Figuras como San Roberto Belarmino para los católicos lideraron esta labor intelectual, convirtiendo la teología católica en un instrumento sistemático de combate ideológico y defensa del papado. Este doctrinario contenido en catálogo se actualizó continuamente durante más de 4 siglos, con más de 40 ediciones, hasta su supresión definitiva en 1966 por el Papa Pablo VI, tras la conclusión del Concilio Vaticano II. El análisis de la historia nos muestra que tanto el cisma de 1054 y la Reforma Protestante transformaron el modo en que Roma se relacionaba con el resto del mundo cristiano. Pasó de una visión de unidad universal a una dinámica de defensa institucional, donde fijar y proteger lo que ellos llamaban la pureza doctrinal fue la prioridad absoluta durante siglos venideros. Y así llegamos al siglo XIX y principios del XX. A. Modelos de reintegratio o retorno. Durante este periodo, los esfuerzos de unificación ecuménica de Roma se concebían principalmente como una invitación a que las demás comunidades cristianas que crecían pudieran regresar a la obediencia del Papa. Documentos como la encíclica Mortalium Animus en 1928 del Papa Pío XI reflejaba las reservas de la época hacia los primeros movimientos ecuménicos protestantes. Establece que la unión o la única unión válida de los cristianos separados, ortodoxos, protestantes y otros, consiste en el retorno al seno de la Iglesia Católica y al reconocimiento de la autoridad del Sumo Pontífice. El punto de inflexión, como habíamos dicho, el Concilio Vaticano II, que se desarrolló desde 1962 a 1965. El gran cambio de paradigma para la Iglesia Católica ocurrió a mediados del siglo XX, bajo la iniciativa de los papas Juan XXIII y Pablo VI. La Iglesia Católica pasó de ser o de ver al movimiento ecuménico como reserva o con reserva, a asumirlo con un mandato evangelístico prioritario. Se hizo la creación del Secretariado para la Unidad, 1960, por Juan XXIII. Instituyó este organismo hoy que se denomina dicasterio. De alguna manera une a organismos como tribunales, consejos, secretariados y que se fusionan o tienen participación en el dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, para entablar puentes oficiales con otras confesiones. Aquí también aparece el decreto Unitatis Redintegratio, que decretado en el Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, promulgado por el Papa Pablo VI el 21 de noviembre de 1964. En él se reconoce, y nótese esto, que los bautizados de otras comunidades cristianas están en una comunión cierta con Dios, aunque imperfecta. Y se refiere a ellos como hermanos ahora, no herejes, no hermanos separados, en lugar, ¿cierto?, de ser llamados disidentes o heréticos. Su meta principal es promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos, uniendo lazos y superando divisiones históricas contrarias a la voluntad de Cristo. Reconoce que la separación entre cristianos escandaliza al mundo y daña la misión de predicar el Evangelio. Y ahora, con un cambio de postura y visión, valora profundamente sus ritos litúrgicos de las iglesias orientales, ortodoxas,
su tradición y sus sacramentos, considerándolas verdaderas iglesias. Con relación a las iglesias que surgieron de la Reforma, declara hoy en día, destacando su aprecio por la fidelidad a las Sagradas Escrituras y el valor del bautismo que comparten con los católicos. Se impulsó y motivó al diálogo teológico, encuentro entre expertos para conocer mejor las doctrinas y buscar puntos de acuerdo y no de distanciamiento. Dejando los desacuerdos, se insta a trabajar en conjunto en proyectos sociales, ayuda al prójimo y defensa de los valores cristianos en el mundo. Es así como llegamos a ese abrazo histórico en 1964, donde el Papa Pablo VI y el patriarca ecuménico de Constantinopla, Atenágoras I, donde se reunieron en Jerusalén y levantaron las excomuniones mutuas vigentes desde ese año. Finales del siglo XX, la consolidación del diálogo teológico y fraterno. Bajo el pontificado de Juan Pablo II, el compromiso ecuménico se convirtió en una dimensión clave de la acción pastoral mundial de la Iglesia. Encíclica Ut Unum Sint, que significa que todos sean uno, 1995. Juan Pablo II reafirmó que el compromiso de la Iglesia Católica con el ecumenismo es irreversible. En este gesto inédito, invitó a los líderes de todas las iglesias cristianas a dialogar sobre cómo ejercer el ministerio del Papa de una forma que sirva al servicio de todos y no sea obstáculo para la unidad. En 1999, declaración conjunta sobre la doctrina de justificación. Esto, nos puede llamar mucho la atención. Un logro teológico histórico dentro del ecumenismo histórico de la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial, donde se superó el principal desacuerdo doctrinal que desencadenó la Reforma en el siglo XVI. ¿Qué concluyó? La declaración marca un hito histórico en el diálogo ecuménico. Ambas confesiones reconocieron un consenso esencial sobre cómo el ser humano es justificado ante Dios. Concluyeron que la salvación era por gracia mediante la fe en Cristo y no por méritos propios. El problema es que lo que se difunde por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana va completamente opuesto a este acuerdo y a lo que dice las Sagradas Escrituras. Llegando al fin de la primera parte, vamos a ver las tres dimensiones del ecumenismo actualmente. Hoy en día, bajo los liderazgos de los últimos papas, Benedicto XVI, el Papa Francisco y el actual León XIV, y las directrices del Vaticano, los esfuerzos ecuménicos católicos se desarrollan en tres frentes complementarios. Ahí está la dimensión, ahí está el enfoque y ejemplos concretos. Dimensión: ecumenismo de la caridad y la acción. ¿Cuál es el enfoque? Trabajo conjunto en favor del bien común, la justicia social, los refugiados y la protección del medio ambiente. Sin duda alguna que esto como discurso suena bastante bonito. Ejemplos concretos: iniciativas humanitarias compartidas en zonas de conflicto y declaraciones ecuménicas sobre el cuidado del planeta. Otra dimensión: ecumenismo de la sangre. La solidaridad nacida de la persecución de cristianos de distintas confesiones en el mundo. Ese era el enfoque. ¿Cuáles son ejemplos concretos? Y esto se dio. El reconocimiento por parte de la Iglesia Católica de la persecución.
de aquellos mártires que murieron siendo perseguidos por su creencia, pidiendo perdón para unificar y acercar a las iglesias, especialmente cristianas protestantes. Diálogo teológico oficial, dimensión, enfoque. Comisiones mixtas, bilaterales, con ortodoxos, anglicanos, luteranos y evangélicos en general. Y acá, ejemplos concretos. Nuevas perspectivas sobre los sacramentos, nuestras raíces apostólicas y el trabajo en equipo dentro de la Iglesia. Conclusión. Hoy en día, el discurso oficial de la Iglesia Católica sobre la unificación ecuménica se presenta como una unidad en la diversidad reconciliada. Esto significa que no se busca la absorción ni la uniformidad de las demás tradiciones cristianas, sino una comunión que respete las diferencias siempre bajo el signo de la reconciliación. Este anhelo de unidad ha inspirado encuentros, diálogos, declaraciones conjuntas entre distintas tradiciones cristianas. La Iglesia Católica en particular ha promovido en las últimas décadas la idea de una unidad en la diversidad reconciliada, basada en la oración, compartida en el diálogo sincero y la conversión de corazón. Sin embargo, debemos mirar más allá de las palabras y gestos detrás de esta intención. Roma sigue albergando en su corazón la convicción de su supremacía doctrinal y jurisdiccional. Aunque se hable de diversidad, la propuesta católica nunca renuncia a la afirmación de que la Iglesia verdadera es ella y que las demás tradiciones deben, en última instancia, volver a ella. Esto nos lleva a una tensión profunda. Lo que se presenta como apertura y fraternidad puede ser interpretado como una estrategia de seducción espiritual. Los acuerdos ecuménicos, aunque revestidos de lenguaje de unidad, pueden convertirse en instrumentos para atraer a otras comunidades bajo la autoridad de Roma, del imperio que quiere poner su ecumenismo. Aquí es donde debemos ser críticos y vigilantes como Iglesia. La Escritura nos advierte que Satanás se disfraza de ángel de luz. De la misma manera, un discurso de unidad puede ocultar un propósito de dominación. La verdadera unidad no se logra con la diplomacia ni con compromisos institucionales, sino con una conversión genuina a Cristo, una fidelidad absoluta a su palabra revelada. Por eso, queridos hermanos, el llamado es claro: discernir, vigilar y no dejarnos engañar por apariencias. La unidad que Dios quiere no es uniformidad impuesta ni absorción de tradiciones, sino comunión auténtica en la verdad de Cristo. Mantengamos nuestros ojos fijos en Él y no en estructuras humanas que buscan imponerse bajo el disfraz de la reconciliación. Hasta ahí la primera parte. Bien, voy a dejar la oportunidad al pastor. Sí. Que es miembro del directorio de CIEF. Nos salude y para darnos algunas noticias. Bien, le saludo en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes que nada, quisiera presentarle, la mayoría de acá nos conocemos, al pastor Claudio Madrid de la Iglesia Presbiteriana Independiente y también al encargado de obra de la Iglesia Presbiteriana Independiente de la Legua, hermano Julio Vallejo. Si se pueden poner de pie para que los conozcan. ¿Recuerdan al pastor Pedro Puentes? Sí. Bueno, ellos siguieron la obra. Aquí les saludamos en el nombre del Señor. Muchas gracias, hermano. Les quisiera invitar muy cordialmente para el Congreso en San Antonio, en Calbuco, la 10ª región, para enero próximo, el último fin de semana, Dios mediante. Ya se ha enviado una primera circular a los pastores, a las iglesias y también a algunos hermanos. Si no la tienen, me pueden decir para enviársela. Prontamente va a ser enviada una segunda circular.
va a haber un link de inscripción. Los hermanos se están preparando allá en la zona, también van a colaborar 3 o 4 iglesias de la zona, porque la iglesia evangélica aliancista es muy poderosa en esa zona, en la 10ª región, y van a colaborar justamente con la CIEF en cuanto a alojamiento. Así que se les invita cordialmente. El programa ya está listo, así que falta muy poco para que se les envíe con los expositores. Así que les pido la oración para que esto pueda salir adelante. Y a la vez les invito cordialmente a aquellos que puedan, en oración primero, al Congreso de la ALATIC en Iquitos, Perú, el próximo año, si el Señor no ha venido, en el mes de junio, del 23 al 28. Esa sería la información. Muchas gracias, Pastor. Pues vamos a continuación a pasar a ofrecer nuestras ofrendas al Señor. Y al mismo tiempo vamos a cantar un himno, el himno número 227 de Himnario de la Vida Cristiana. Se titula Santa Biblia para mí. Vamos entonces a orar para recibir estas ofrendas y cantamos este himno. Voy a pedir al hermano Felipe que nos pueda dirigir en esta oración. Oramos. Oramos. Padre Celestial, Dios Dios, te agradecemos esta oportunidad por permitirnos estar en su santo templo, participando en este culto a su nombre, Padre Celestial. Queremos pedirle por las ofrendas que van a ser recibidas, que tú nos puedas dar gozo porque estamos dando de lo que tú nos das a diario, Señor. También ayuda a quien lo administra para que lo haga con sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto es para ayudar a que puedan estirarse un poquito y prepararse para la segunda parte de este tema.
Pueden sentarse. Sí, pueden sentarse. Hermano, gracias por la atención que tuvieron en la primera parte. Siempre la primera parte es más extensa, ¿ya? Y más pesada. La segunda parte es un poquito más corta, Bueno, siempre digo esto para que me pongan atención, en la segunda parte. Así que vamos a pasar a ella. Bien. El ecumenismo en el mundo protestante. A simple vista, para muchos credos, el ecumenismo presentaría aparentes ventajas, pero las consecuencias serían tan devastadoras que los posibles beneficios se esfumarían rápidamente. El problema ha estado en que las iglesias interesadas en crear tal movimiento han tratado de enfatizar una unión en base al amor de Cristo, pero a expensas de la verdad. Lo que queremos decir con esto es que diferentes denominaciones cristianas, enfatizando exclusivamente el llamado a amarnos unos a otros y dejando a un lado verdades cardinales de la fe, han intentado crear alianzas estratégicas de trabajo entre personas que a veces difieren enormemente en lo que creen. Algunas iglesias y o denominaciones que se han desviado de manera significativa de la verdad han pretendido unirse con otras de corte ortodoxo bajo una misma sombrilla, lo cual es una imposibilidad. Vamos a ver orígenes del movimiento. El movimiento ecuménico dentro del protestantismo y del cristianismo evangélico representa uno de los hitos teológicos y sociales más influyentes de la época contemporánea. El origen de este fenómeno suele explicarse desde dos vertientes claves. A. El factor misionero. A fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, las iglesias protestantes vivieron un gran despertar misionero. Diversas sociedades enviaron misioneros a África, Asia y Oceanía. Sin embargo, los misioneros prontos se enfrentaron a un obstáculo práctico y teológico: la fragmentación en el campo misionero evangelístico, ya que en un mismo territorio podían haber misioneros presbiterianos, metodistas, bautistas, anglicanos, etc., trabajando, pero a la vez, comillas, compitiendo entre sí. El tropiezo para los conversos fue que los habitantes locales preguntaban por qué debían elegir entre tantas denominaciones o misioneros que representaban a distintas iglesias del cristianismo, si todos leían la misma Biblia y predicaban al mismo Jesucristo. Esto llevó a los propios misioneros a colaborar sobre el terreno con traducción bíblica, educación y salud, al margen de las disputas teológicas de sus sedes, que estaban principalmente en Norteamérica y en Europa. Otro factor es el factor teológico institucional del siglo XX. Este surgió cuando corrientes liberales y modernistas, al constatar la disminución de sus congregaciones, establecieron alianzas con sectores evangélicos condescendientes bajo el pretexto de renovar la visión misionera mundial, abriendo la puerta a alianzas e interacciones ecuménicas. Y aquí viene, número 2, un hito histórico, que es la Conferencia de Edimburgo en el 1910. El nacimiento formal del ecumenismo protestante moderno se sitúa unánimemente en la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo en 1910, presidida por John R. Mott, líder del movimiento estudiantil cristiano YMCA,
que es la Asociación Cristiana de Jóvenes, que posteriormente John R. Moore ganaría el Premio Nobel de la Paz. El tema principal de esa conferencia era llevar el Evangelio a todo el mundo y no cristiano, y el lema implícito, la evangelización del mundo en esta generación. En ese encuentro, los delegados llegaron a una conclusión clara: las divisiones entre cristianos le quitan la credibilidad al Evangelio. Y fue precisamente en la comisión octava de esa conferencia, titulada Cooperación y Avance hacia la Unidad, donde nacieron los 3 pilares que impulsarían este movimiento ecuménico que hasta la fecha los mantiene. Las tres corrientes o pilares precursores. El área misionera, Consejo Misionero Internacional, enfocada en la evangelización conjunta y la estrategia global, surgido formalmente en 1921, a partir del comité de continuidad. Su objetivo principal era coordinar la obra misionera mundial, evitar la competencia en el campo misionero entre denominaciones y presentar un testimonio unificado en el campo misionero. El segundo pilar o corriente era de vida y acción. Impulsada tras el trauma de la Primera Guerra Mundial por el arzobispo luterano sueco Nathan Söderblom, iniciado en la Conferencia de Estocolmo en 1925, centrado en el ecumenismo práctico y la acción social. Promovía la colaboración directa ante los problemas del mundo, la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la ayuda humanitaria y la promoción de la paz y la justicia social. Su lema característico con relación a vida y acción era: el servicio une, la doctrina divide. La otra corriente, fe y constitución. Iniciado en la Conferencia de Lausana de 1927, liderada por el obispo anglicano Charles Brent. A diferencia de vida y acción, esta corriente argumentaba que no se podía ignorar la teología. Debían debatirse con honestidad las diferencias sobre el bautismo, sobre la Santa Cena, sobre la autoridad bíblica y el ministerio en general. Su objetivo era buscar la unidad visible de la Iglesia. Estos 3 pilares continuaron sus caminos de manera paralela hasta confluir y fusionarse progresivamente en el Consejo Mundial de Iglesias, CMI, que incorporó definitivamente vida y obra y fe y constitución al momento de su fundación en el año 1948. Y la corriente de misión y evangelización se incorporó al Consejo Mundial de Iglesia en la Asamblea de Nueva Delhi en 1961. El 23 de agosto de 1948, en Ámsterdam se constituyó oficialmente el Consejo Mundial de Iglesia. Ahí hay una foto del culto inaugural, con 147 iglesias fundadoras de tradición protestante y anglicana, junto con un pequeño número de iglesias ortodoxas que también asistieron, bajo el tema central de la asamblea: el desorden del hombre y el designio de Dios. Las iglesias aprobaron un mensaje final donde declaraban su voluntad de reconciliación tras las divisiones. La base confesional del Consejo Mundial de Iglesias dice: el Consejo Mundial de Iglesias es una asociación de iglesias que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador según las Escrituras y buscan responder juntas a su común vocación. De este mensaje surgió la frase más célebre del movimiento ecuménico:
tenemos la intención de permanecer juntos. Actualmente el CMI es una comunidad formada por 356 iglesias de más de 120 países que representan a más de 580 millones de cristianos o pseudo-cristianos en todo el mundo. La postura evangélica conservadora y fundamentalista. Lejos de adoptar una postura pasiva frente al rápido avance institucional del Consejo Mundial de Iglesias, los sectores evangélicos conservadores y fundamentalistas reaccionaron con determinación, conscientes del alcance global que estaba adquiriendo el movimiento ecuménico. Levantaron su voz para denunciar lo que consideraban una deriva teológica liberal y un abandono del mandato evangelizador. A lo largo de las décadas de 1940 a 1970, el mundo evangélico conservador emprendió una verdadera movilización global. Fundaron sus propias organizaciones internacionales, que en total eran 3. Celebraron cumbres históricas y construyeron una narrativa contundente que reafirmaba la inerrancia bíblica y la urgencia de la conversión individual frente a la unidad institucional del CMI. Contraofensiva fundamentalista. Respuesta evangélica. El Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, en 1948, solo unos días antes de que se constituyera el Consejo Mundial de Iglesias en Ámsterdam, Holanda, en agosto de 1948, el teólogo y líder fundamentalista Karl McIntyre organizó en la misma ciudad la creación del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Su objetivo es la defensa, obediencia leal y consecuente del cristianismo bíblico. Nació expresamente para combatir al Consejo Mundial de Iglesias, acusándolo de apostasía, comunismo y liberalismo teológico. El Concilio Internacional de Iglesias Cristianas es una organización mundial fundada en 1948 en Ámsterdam, Países Bajos. Su propósito central es la defensa y promoción del cristianismo bíblico histórico desde una perspectiva fundamentalista, oponiéndose firmemente a la apostasía y al movimiento ecuménico moderno. El concilio convoca a cientos de iglesias cristianas fundamentalistas a la defensa de la fe, entre ellas a las iglesias pertenecientes a la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas CIEF y también a la Alianza Latinoamericana de Iglesias Cristianas, ALADI, que forman parte de este concilio. Manifestaciones y rasgos del ecumenismo evangélico. A continuación, examinaremos en forma breve algunos rasgos distintivos y para eso voy a pedir la ayuda de ustedes con esas citas bíblicas, por favor, que caracterizan al ecumenismo evangélico y el perfil de quienes impulsan este movimiento, ante lo cual las iglesias doctrinalmente bíblicas y fundamentalistas deben de levantar la voz. El amor por encima de la verdad. ¿Alguien tiene la primera carta de Juan, capítulo 5, del 2 al 3? Lo puede leer. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Bien, vamos a leer solamente ese de este punto. Hoy en día se suele promover la idea de que la fraternidad y la buena convivencia deben estar por encima de la firmeza en las verdades bíblicas. Esta perspectiva, muy común en diversos grupos y alianzas entre iglesias,
se resume popularmente en el lema: la doctrina divide, como habíamos visto, pero la acción une. Bajo este enfoque se le da un peso primordial a la labor social, llegando a presentar las buenas obras casi como un requisito o una prueba indispensable para la salvación. Sin embargo, al examinar las Escrituras, recordamos que el verdadero amor y la unidad nunca se construyen a expensas de la verdad de Dios, sino caminando en la obediencia de ella. Religiosidad basada en el emocionalismo. Si alguien tiene primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Articulan su fe a través de impulsos emocionales, ademanes desmedidos, exclamaciones estruendosas, destinadas a encender el fervor o manipular el estado anímico, llantos, gritos y el uso repetitivo de fórmulas vocales. Con esto sobreestimulan la afectividad humana, pasando por alto la instrucción bíblica que prescribe la edificación en sobriedad, orden y silencio. Las emociones corresponden a la naturaleza humana. El culto reverente y ordenado refleja la mente divina. Apertura mental y relativización dogmática. ¿Alguien puede leer 2 Timoteo 3, del 16 al 17? Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Resulta habitual escuchar premisas como: se requiere revisar de nuevo y mantener una postura abierta frente a los fundamentos de la fe. Hermano, mantenga su mente abierta. Declaraciones de otras iglesias. De este modo se siembra duda sobre la inerrancia e inspiración divina de las Escrituras, anteponiendo el razonamiento humano a la revelación dada por Dios y socavando la autoridad bíblica. Las doctrinas reveladas no son objeto de especulación o investigación académica relativista, sino verdades divinas registradas para aceptar, creer y obedecer. Siguiente punto: distorsión del texto bíblico. Esto lo voy a leer yo, Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Acomodan las Escrituras para hacerlas encajar con premisas de la ciencia secular o postulados evolucionistas. Al hacer esto, degradan el registro del Génesis y la narración de la creación. Pretender que el ser humano posee un conocimiento superior al de su creador equivale prácticamente a negar la existencia de nuestro Dios Todopoderoso. Proclamación de un mensaje puramente indulgente. 2 Timoteo 4, del 1 al 5. 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Alto más? Pero tú, ven en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Se enfatiza un discurso complaciente bajo la excusa de no haber sido llamados a criticar. Mediante un sensacionalismo de corte profano, atraen multitudes, omitiendo la confrontación explícita del pecado. Se mira mal la enseñanza del arrepentimiento bíblico y la refutación del error doctrinal. Evangelismo pragmático y reduccionista.
Colosenses 2, del 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Amén. Gracias. Se recurre a metodologías publicitarias y fórmulas rápidas de decisión. Si bien invitar a la decisión individual es un paso dentro del llamado, la Gran Comisión demanda proclamar todo el consejo de Dios, testificar con una vida transformada y contender decididamente por la fe dada a los santos. Rechazo al principio de separación bíblica, según a los Corintios 6, del 14 al 17. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Muchas iglesias que componen este movimiento ecuménico reclaman la comunión con sectores que participan de deleites seculares, despreciando la doctrina de la santificación. Acomodamiento a las costumbres mundanas. Primera de Juan 1:6. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Gracias. Los promotores de esta perspectiva disfrutan de forma de entretenimiento profano, diversiones cuestionables, hábitos nocivos y transacciones comerciales deshonestas, reflejando las obras de la carne. Apostasía y alteración del plan de salvación, como último punto. Ahí tenemos. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Es eso, Romanos 8:16. Al promover un discurso puramente emotivo y superficial, desvirtúan el proceso bíblico que requiere convicción de pecado, arrepentimiento genuino, perdón divino y santificación en la verdad. El arrepentimiento genuino, acompañado de fe en Cristo, trae conversión auténtica y la presencia del Espíritu Santo. Conclusión de esta segunda y final parte. La Iglesia del Señor debe recordar que es una columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Nuestro llamado no es a ser populares o aceptados por las grandes confederaciones religiosas, sino a ser fieles a Dios y su palabra. Debemos contender ardientemente por la fe, Judas 3, y vivir en obediencia a Dios, apartados del pecado y de toda práctica mundana. Preferimos estar solos, aunque seamos pocos, como una manada pequeña, pero con la verdad de la Biblia, antes de acompañar el error. La unidad que Dios bendice es aquella que se postra ante su palabra, no aquella que se arrodilla ante los intereses de este mundo. Hermanos, mantengámonos firmes, velando y orando, para que nuestra lámpara no se apague en medio de la confusión de las naciones. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Amén.
Damos gracias a Dios que nos permitió realizar esta conferencia bíblica de CIEF por el tema que ha sido expuesto, y invito a todos a los hermanos para finalizar esta actividad a ponerse en pie y vamos a cantar el himno número 200 del Himnario de la Vida Cristiana. Himno número 200 que dice: firmes y adelante, huestes de la fe. agradeciendo al pastor Daniel Horta Sepúlveda por la exposición del tema, de la participación de usted de esta conferencia
decía, vamos a terminar con una oración. Voy a pedir al pastor Sergio González que nos pueda despedir con una oración y vamos a terminar cantando la doxología de la Iglesia Católica. Padre Santo, le damos gracias porque en la inmensidad de congregaciones que hay en este mundo, usted ha querido apartar a este movimiento fundamentalista que no nació en 1948, sino que viene desde la antigüedad con los primeros cristianos que incluso entregaron su vida defendiendo su palabra en iglesias nuevas que ya eran supuestamente cristianas, pero que se fue introduciendo doctrinas falsas. Siempre ha sido necesario que haya un grupo de fieles hijos suyos que entiendan los tiempos, que conozcan su palabra, que estén dispuestos, Señor, a defenderla, a enseñarla con valentía, con claridad, con sabiduría. Gracias por todos los hombres que en nuestro país han predicado este evangelio puro, que lo han mantenido y nos han legado una enseñanza conforme a su palabra. Gracias también por tener su palabra en nuestro idioma lo mejor traducida posible y que nos permite conocerle mejor a usted. Gracias, Señor, por la CIEF, a la cual pertenecemos, las tres denominaciones: Iglesia Evangélica Aliancista, Iglesia Metodista Independiente, Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica. Le pedimos, Señor, que usted siga trayendo a otros, como están presentes ahora, hermanos de la Iglesia Presbiteriana Independiente, que también formaron parte de este movimiento por varios años, que también recordamos y tenemos presente el trabajo del pastor Puentes y sus dos congregaciones que hicieron una ardua labor, sobre todo con la revista El Faro. Reconocemos, Señor, que usted usa a las personas con sus cualidades, con sus defectos, con su carácter, con su amor a la obra, pero teniendo presente que la obra no es de los hombres, sino que es suya. Que su Santo Espíritu siga uniéndonos, Señor, manteniéndonos, porque siempre va a haber dardos de fuego del enemigo tratando de resaltar las cosas secundarias que estimamos nosotros en nuestra fe para apartarnos de los postulados básicos que mantienen el fundamentalismo en el mundo. Gracias, Señor, porque tenemos claro cuál es nuestra posición, cuál es nuestra obligación y quién está con nosotros. Te rogamos que nos lleve con bien a los hogares, que bendiga a la iglesia que nos ha recibido y que podamos encontrarnos en octubre en la tercera conferencia para poder también seguir conociendo de lo que la CIEF proclama, de lo que la ALADIC y el Concilio Internacional están difundiendo en todo el mundo. Sin merecerlo, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Afuera está muy helado, así que les invitamos un café a usted con un pequeño refrigerio acá al lado, por esta puerta. La casa es chica, pero el corazón es grande. Así que invitamos a que puedan pasar. Hay cierta